En lo más profundo de Sudamérica, entre la bruma de los ríos interminables y el eco de una selva que parece respirar, se extiende el Amazonas. El bosque tropical más grande y exuberante del planeta. Un corazón verde que late con fuerza en cada rincón, sosteniendo la vida como un gigante silencioso que nos observa desde hace milenios. Sus paisajes no son solo vastedad y misterio, sino un mosaico de vida que se entrelaza con el viento, con el agua y con la tierra misma, en una danza eterna que sostiene al mundo entero. Allí, cada hoja que cae, cada gota de lluvia y cada rayo de sol son piezas de un delicado engranaje que mantiene la armonía del planeta. La razón de su riqueza parece casi mágica, pero se explica en la ciencia. El Amazonas es una fábrica de vida. Su clima cálido, su humedad constante y la compleja red de ríos y suelos fértiles han creado un escenario perfecto para que la naturaleza experimente y evolucione sin pausa. Aquí, las especies se multiplican en una sinfonía infinita, adaptándose de maneras tan ingeniosas que el ser humano apenas comienza a comprenderlas. Es un lugar donde la biodiversidad se convierte en un lenguaje vivo, tallado en formas, colores y comportamientos que escapan a nuestra imaginación. Pero este santuario no es eterno ni indestructible. Cada árbol talado, cada incendio provocado y cada río contaminado abre una herida en el equilibrio del planeta. Lo que está en juego no es solo la pérdida de un paisaje remoto, sino el futuro de la humanidad misma, pues la Amazonía nos regala oxígeno, agua y estabilidad climática. Este documental nos invita a mirar más allá de lo evidente, a escuchar las voces diminutas que habitan en este coloso verde, y a entender que protegerlo es protegernos a nosotros mismos. La selva amazónica no es un lugar lejano, es la raíz de nuestra propia vida. En la penumbra del bosque amazónico, cuando el sol comienza a ocultarse y la noche se aproxima, aparece un ser que parece romper las fronteras entre insecto y ave. La polilla esfinge colibrí. Su cuerpo es alargado, con tonalidades que van del marrón terroso al gris cenizo, adornado con matices que se confunden con la corteza y las hojas. Sus alas estrechas y vigorosas laten a una velocidad tan alta que emite un zumbido semejante al de un colibrí real. Y su vuelo suspendido frente a las flores provoca asombro y desconcierto en quienes la observan por primera vez. Su rareza radica en ese extraordinario parecido con los colibríes. A diferencia de la mayoría de las polillas, que suelen descansar sobre las flores mientras se alimentan, la esfinge colibrí permanece en el aire, batiendo las alas a un ritmo frenético que le permite libar néctar sin posarse. Su espiritrompa, un tubo enrollado que puede desplegarse con precisión, alcanza la profundidad de las flores más intrincadas. Así, se convierte en un polinizador nocturno esencial,
capaz de visitar plantas que otros insectos no podrían alcanzar. En cuanto al peligro para el ser humano, esta polilla no representa ninguna amenaza. Carece de aguijón, veneno o mecanismos de defensa que puedan dañar a las personas. Su vínculo con nosotros se da en el terreno de la confusión y el asombro. Muchas veces, exploradores y habitantes de la selva creen ver pequeños colibríes nocturnos, cuando en realidad están frente a una polilla. Este disfraz natural no solo la protege, sino que le otorga un halo de misterio que alimenta las leyendas locales. Su hábitat se extiende por los claros, bordes de bosque y jardines amazónicos donde abundan flores aromáticas. Durante el día permanece escondida entre ramas y hojas, pasando desapercibida gracias a sus colores crípticos. Pero cuando la penumbra cubre la selva, se convierte en protagonista del aire, visitando una flor tras otra en un vuelo incansable. Allí donde hay fragancias dulces y corolas profundas, la polilla esfinge colibrí marca su presencia. La reproducción de esta especie sigue un ciclo fascinante. La hembra deposita sus huevos en hojas específicas, generalmente de plantas trepadoras. De ellos emergen orugas que, a diferencia de su forma adulta elegante y ligera, son robustas y voraces. Estas larvas se alimentan sin descanso, acumulando energía para la futura metamorfosis. Una vez alcanzado su desarrollo, se encierran en un capullo del que, semanas más tarde, surge el delicado adulto alado, listo para repetir el ciclo en la siguiente generación. Un dato poco conocido es que algunas especies emparentadas de polillas esfinge amazónicas tienen una estrategia de defensa sorprendente. Cuando son orugas, pueden inflar el segmento anterior de su cuerpo y simular la cabeza de una serpiente. Este disfraz reptiliano, acompañado de movimientos amenazantes, confunde a aves y pequeños mamíferos que desisten de atacarlas. Es un recordatorio de que la naturaleza nunca deja de reinventarse en la batalla por la supervivencia. En el entramado ecológico de la Amazonía, estas polillas cumplen un papel vital. Son polinizadoras de plantas nocturnas, aquellas que florecen cuando la luz del sol se extingue. Muchas especies de flores dependen exclusivamente de su espiritrompa para reproducirse. Sin ellas, el bosque perdería parte de su magia nocturna, y la cadena de vida se vería debilitada. Son, en silencio y oscuridad, guardianas de la diversidad floral de la selva. Contemplar a la polilla esfinge colibrí es entender que la naturaleza no conoce límites entre categorías. Es un insecto, un ave en miniatura, o un reflejo de ambos. Su existencia nos recuerda que la vida está llena de formas intermedias que desafían lo que creemos saber. Para los humanos, debería ser un símbolo de respeto. Aunque no pica, no muerde y no envenena, su delicado vuelo sostiene la reproducción de incontables flores amazónicas. Protegerla es honrar el equilibrio invisible que hace latir el corazón de la selva.
Antes de continuar con este hermoso documental, si este viaje por los secretos del Amazonas está despertando en ti la misma fascinación que a nosotros, te invito a apoyar esta misión de conocimiento y conciencia. Suscríbete al canal El Bichólogo, deja tu like para que más personas descubran la grandeza oculta de estos pequeños habitantes de la selva. Y comparte este contenido con quienes aman la naturaleza. Juntos, podemos construir una comunidad que valore, respete y proteja la vida en todas sus formas. Ahora sí, continuemos con el vídeo. En lo profundo de la selva amazónica, donde la humedad abraza la tierra y el verdor lo cubre todo, habita un ser diminuto que, a pesar de su tamaño, ejerce una de las fuerzas más transformadoras del ecosistema, la termita amazónica. De aspecto discreto, con tonos que van desde el blanco pálido hasta el marrón oscuro, este insecto no brilla por su colorido ni intimida con su tamaño, pero su poder radica en su capacidad de transformar la materia muerta en vida. Son ingenieras incansables que, trabajando en millones, sostienen la salud del bosque más grande del planeta. Su rareza no está en su apariencia, sino en la magnitud de su impacto invisible. En cuanto a peligro para el ser humano, las termitas no poseen aguijones ni venenos mortales. Sin embargo, su poder destructivo se hace evidente cuando sus colonias invaden estructuras humanas, devorando madera y debilitando cimientos. En la naturaleza, este comportamiento es esencial, ya que cumplen el papel de recicladoras perfectas, descomponiendo troncos y hojas muertas. Pero en los espacios urbanos cercanos a la selva, pueden convertirse en una amenaza silenciosa, destruyendo sin descanso. Aquí, la frontera entre aliado y enemigo depende del entorno en el que se les encuentre. El hábitat de la termita amazónica está profundamente ligado al bosque húmedo tropical. Se ocultan bajo la corteza de los árboles, en el suelo rico en materia orgánica o construyendo imponentes montículos de barro que, a veces, alcanzan alturas de más de 2 metros. Estas catedrales de tierra son verdaderas fortalezas, donde viven reinas longevas, soldados con mandíbulas afiladas y obreras incansables. Sus colonias son ciudades vivientes, con túneles perfectamente diseñados que permiten circulación de aire y transporte de alimento. Cada estructura que levantan es una obra maestra de arquitectura natural. La reproducción en las termitas sigue un ciclo fascinante. Una reina puede vivir más de una década, siendo capaz de poner miles de huevos al día, asegurando la expansión constante de la colonia. Al llegar la época húmeda, los alados emergen en un espectáculo sorprendente. Millones de termitas aladas salen a volar en busca de nuevas tierras para colonizar. Este vuelo nupcial, aunque efímero, marca el inicio de nuevos imperios subterráneos. Lo que para el ojo humano parece una nube de insectos caóticos, en realidad es el nacimiento de nuevas civilizaciones invisibles. En el entramado del ecosistema amazónico,
Las termitas cumplen un rol vital. Aceleran el ciclo de nutrientes, devolviendo al suelo los elementos esenciales que los árboles necesitan para seguir creciendo. Sin ellas, el bosque se ahogaría en su propia materia muerta. Allí donde un tronco caído se convierte en hogar de una colonia, la vida se renueva. Son, en esencia, el sistema digestivo del Amazonas, responsables de mantener la selva siempre verde y palpitante. Un dato poco conocido sobre las termitas amazónicas es su sorprendente capacidad de comunicarse a través de vibraciones. Cuando se sienten amenazadas, golpean sus cuerpos contra el suelo o las paredes de sus túneles, produciendo señales que viajan como un mensaje de alarma instantáneo. Este lenguaje secreto, casi imperceptible para nosotros, coordina la defensa de millones de individuos, recordándonos que el poder de la cooperación supera cualquier debilidad individual. Para el ser humano, las termitas nos plantean un espejo de dualidad. Podemos verlas como destructoras cuando atacan nuestras construcciones, pero en las selvas son las guardianas del equilibrio. Si desaparecieran, el ciclo de nutrientes se rompería, afectando la vida de árboles, animales e incluso del aire que respiramos. En su aparente fragilidad reside una fuerza que nos conecta directamente con la salud del planeta. Su presencia nos recuerda que hasta lo más pequeño sostiene lo más inmenso. Al hablar de la termita amazónica, lo más importante es reconocer que su grandeza no se mide en tamaño, sino en función. Son una lección viviente de que la cooperación y el trabajo invisible son capaces de sostener mundos enteros. Su rareza no está en ser un insecto extraño a la vista, sino en la magnitud de su influencia silenciosa. Protegerlas y aprender de ellas es también proteger la selva, el aire que respiramos y el futuro de nuestra propia especie. En el bullicio de sus colonias, late una verdad profunda. La vida es interdependiente, y el equilibrio del Amazonas depende incluso de sus habitantes más diminutos. En el corazón de la selva amazónica, entre las ramas que filtran la luz del sol y las sombras húmedas que cobijan miles de especies, surge un arquitecto silencioso, la avispa papelera amazónica. Su cuerpo, de tonos amarillos, marrones y rojizos, brilla al reflejo de la humedad, mientras sus alas transparentes vibran con precisión matemática. No es un insecto de gran tamaño, mide apenas entre 1,5 y 2,5 centímetros, pero su rareza radica en su capacidad para levantar verdaderas fortalezas aéreas a partir de la nada. Su nombre proviene de su particular habilidad constructora. Con sus poderosas mandíbulas recolecta fibras vegetales, que luego mastica y mezcla con su saliva, creando una especie de pulpa parecida al papel. Con esta pasta, moldea celdas hexagonales que forman su nido, suspendido en ramas, hojas o incluso bajo techos naturales del bosque. Estas estructuras, frágiles a primera vista, son en realidad resistentes refugios colectivos, diseñados con una ingeniería tan avanzada que han inspirado a arquitectos humanos.
En términos de peligro, la avispa papelera amazónica no es un enemigo directo del ser humano, salvo cuando se siente amenazada. Su aguijón libera un veneno que, aunque doloroso, rara vez representa un riesgo mortal. Sin embargo, un ataque masivo de la colonia puede convertirse en una experiencia dolorosa y peligrosa, especialmente para aquellos alérgicos a su veneno. Su estrategia defensiva no es gratuita. Cada aguijón es un escudo vital para proteger la supervivencia del grupo. El hábitat de estas avispas se extiende por los claros y bordes de la selva, donde abundan las flores y los insectos que constituyen su dieta. Se alimentan principalmente de néctar y jugos vegetales, pero también cazan orugas y otros insectos blandos para alimentar a sus larvas. De esta manera cumplen una doble función ecológica. Son polinizadoras indirectas y, al mismo tiempo, reguladoras de poblaciones que podrían convertirse en plagas si no existieran. Su ciclo reproductivo es fascinante. Una reina funda el nido y pone los primeros huevos, que darán lugar a las primeras obreras. Estas se encargan luego de ampliar la colonia, alimentar a las crías y defender la estructura. A medida que avanza la temporada, nacen nuevas reinas y machos alados, que abandonan el nido para aparearse y fundar nuevas colonias. Así, cada temporada se escribe una nueva historia en el linaje de estas avispas constructoras. Lo más curioso, y que pocos saben, es que estas avispas muestran comportamientos sociales sorprendentes. A diferencia de otras especies donde solo la reina domina, en las avispas papeleras puede haber cierto nivel de cooperación entre hembras fundadoras, que comparten responsabilidades y se turnan en las tareas. Este comportamiento las convierte en un ejemplo vivo de la flexibilidad de la vida social en los insectos. Para la selva amazónica, la avispa papelera es mucho más que un insecto que pica. Es un engranaje silencioso en la maquinaria de la biodiversidad. Controla poblaciones de herbívoros, asegura que las plantas no sean devastadas y, al mismo tiempo, colabora en la polinización. Su existencia nos recuerda que incluso los seres que tememos por su aguijón tienen un papel insustituible en la vida del bosque. Al observarlas, deberíamos dejar de ver solo el miedo y empezar a comprender la enseñanza que nos dejan. La naturaleza no derrocha talento. Cada aguijón, cada ala y cada fragmento de papel que moldean en sus nidos cumple un propósito ancestral. Si destruimos a estos pequeños arquitectos, no solo perderemos a un insecto, sino a una parte esencial del equilibrio que sostiene la vida amazónica. Protegerlas es proteger el arte de la supervivencia en su forma más pura. Bajo la luz cambiante de la selva amazónica, entre destellos verdes y sombras húmedas, aparece una diminuta joya viviente. El escarabajo joya, miembro de la familia Buprestidae. Su cuerpo es un espectáculo de iridiscencia metálica, un reflejo que oscila entre verdes esmeralda, azules zafiro y dorados brillantes,
como si hubiese sido forjado con los minerales más preciosos de la tierra. No suele superar los 3 centímetros de longitud, pero su belleza convierte a este insecto en uno de los tesoros más cautivadores del Amazonas. No es extraño que muchas culturas lo hayan asociado con amuletos de vida y protección. Su rareza radica no solo en su apariencia, sino también en el modo en que su color no es producto de pigmentos, sino de estructuras microscópicas que manipulan la luz, creando efectos ópticos que ningún pintor podría imitar. Esta ilusión de brillo metálico lo hace casi inmortal a los ojos del tiempo, pues incluso los ejemplares muertos conservan su resplandor durante décadas. Pese a su apariencia inofensiva, su presencia despierta un dilema. Mientras para los humanos representa belleza y admiración, en la naturaleza juega un papel mucho más pragmático, como parte de un equilibrio ecológico sutil. El escarabajo joya habita principalmente en zonas de selva húmeda y bosques tropicales, donde encuentra su refugio en la corteza de los árboles y entre la vegetación. Sus larvas, conocidas como gusanos perforadores de madera, cumplen una función vital, pues al alimentarse de la madera en descomposición aceleran los procesos naturales de reciclaje de nutrientes. Lo que para el ojo humano puede ser visto como destrucción, en realidad es una labor silenciosa de limpieza y renovación del bosque. Su ciclo reproductivo es fascinante. La hembra deposita sus huevos en grietas de cortezas blandas o árboles debilitados, y de allí emergen las larvas que perforan túneles ocultos en la madera. Pasarán meses, incluso años, dentro de ese refugio, antes de transformarse en adultos brillantes que recorrerán la selva bajo la luz del sol. Este proceso largo y paciente es una metáfora perfecta de la selva misma. Todo aquí requiere tiempo, transformación y equilibrio. Un dato curioso que pocos conocen es que el brillo metálico del escarabajo joya funciona como un mecanismo de camuflaje. En lugar de destacar, su iridiscencia rompe las formas y lo mimetiza con los reflejos de las hojas mojadas y la luz filtrada del bosque. Lo que a nuestros ojos parece ostentación, para los depredadores es un espejismo difícil de atrapar. Esta paradoja entre lo visible y lo invisible nos recuerda lo sofisticadas que son las adaptaciones en la naturaleza. Aunque no representa un peligro directo para el ser humano, sí es víctima de su avaricia. En muchas regiones, estos escarabajos son recolectados en masa para crear adornos, collares o incluso cuadros hechos con sus cuerpos. Una práctica que, aunque asombrosa desde lo artesanal, encierra una realidad preocupante. Estamos despojando a la selva de sus joyas vivientes por el simple deseo de poseer lo que debería permanecer libre. La importancia del escarabajo joya para la selva amazónica es incuestionable. Es un reciclador, un limpiador de la madera muerta y un eslabón vital en la cadena de vida que mantiene en pie este ecosistema. Sin insectos como él, la selva se llenaría de cadáveres vegetales, interrumpiendo los ciclos que permiten la regeneración constante de este pulmón del planeta.
Su existencia es un recordatorio de que la belleza y la utilidad pueden habitar en un mismo ser. Al contemplar al escarabajo joya, deberíamos detenernos a reflexionar sobre nuestra relación con lo que consideramos bello. ¿Debemos arrancarlo de su mundo para adornar el nuestro? ¿O más bien aprender a admirarlo en su hábitat natural, donde su función trasciende lo estético? El verdadero tesoro no es tenerlo en una vitrina, sino permitirle brillar en libertad, siendo parte del engranaje perfecto que sostiene la vida amazónica. Su mensaje es claro: la belleza solo cobra sentido cuando permanece ligada a la vida. En los pasillos verdes de la Amazonía, donde el sol apenas logra penetrar el dosel de los árboles, surge una criatura que desafía la percepción. La mariposa búho. Sus alas, de un marrón aterciopelado salpicado con tonos ocres y azulados, alcanzan una envergadura que puede superar los 20 centímetros. Pero lo que la hace inconfundible son los enormes ojos dibujados en sus alas posteriores, círculos oscuros y brillantes que parecen mirar fijamente a quien se atreva a acercarse. Es un disfraz tan perfecto, que engaña incluso a los depredadores más astutos de la selva. La rareza de esta mariposa no se limita a su aspecto. Su camuflaje ocular no es solo un capricho estético, sino una estrategia de supervivencia milenaria. Cuando se siente amenazada, despliega sus alas y esos falsos ojos imitan el rostro de un búho, un ave temida por pequeños mamíferos, aves y reptiles nocturnos. En un instante, un insecto frágil se convierte en una ilusión de depredador poderoso. Ese engaño visual le ha permitido perpetuar su linaje en un mundo donde la fragilidad no suele tener segundas oportunidades. En lo que respecta al peligro para el ser humano, la mariposa búho es completamente inofensiva. No posee veneno ni aguijón, y su vuelo lento y torpe rara vez asusta a quien la contempla. Sin embargo, su vulnerabilidad frente a la deforestación y al comercio ilegal de especies la coloca en riesgo. En muchas ocasiones, sus alas son recolectadas para ser vendidas como objetos decorativos, un recordatorio de cómo la belleza natural puede ser víctima del deseo humano. Su hábitat preferido son los claros del bosque y las zonas cercanas a plantaciones de plátano, donde encuentra alimento en abundancia. A diferencia de otras mariposas que se nutren del néctar de flores delicadas, la mariposa búho se siente atraída por frutos en descomposición. Allí, con su espiritrompa, succiona los jugos fermentados que se convierten en su fuente principal de energía. Este hábito curioso la convierte en una visitante frecuente de suelos húmedos y troncos caídos, más que en las copas floridas de los árboles. Su ciclo reproductivo comienza cuando la hembra deposita los huevos en hojas anchas de plantas como los plátanos y heliconias. De esos huevos nacen orugas verdes y robustas, que se camuflan entre el follaje y se alimentan vorazmente hasta alcanzar la madurez. Luego, en un capullo firme y discreto,
se inicia la metamorfosis que dará origen a la majestuosa mariposa adulta. Es un proceso repetido miles de veces en silencio, pero que sigue siendo uno de los mayores milagros de la naturaleza. Un dato que pocos conocen es que la mariposa búho es activa principalmente al atardecer y durante las primeras horas de la noche, algo poco común en el mundo de las mariposas. Esta costumbre crepuscular la protege de depredadores diurnos y le permite acceder a frutas fermentadas sin demasiada competencia. Su vida, de apenas unas semanas en estado adulto, se convierte en un breve destello en el ciclo eterno del bosque. Su importancia ecológica es incuestionable. Al alimentarse de frutos caídos, ayuda a acelerar su descomposición, facilitando que los nutrientes regresen rápidamente al suelo amazónico. Además, durante sus vuelos cortos y pausados, transporta pequeñas partículas de polen que contribuyen a la reproducción de algunas plantas. Aunque su aporte pueda parecer mínimo, en la orquesta de la selva cada nota cuenta, y la mariposa búho toca la suya con discreción y elegancia. Contemplar a la mariposa búho es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Ella no nos hiere ni nos amenaza, solo despliega su belleza como un acto de supervivencia. Su existencia nos recuerda que la Amazonía no solo está poblada por criaturas temibles, sino también por seres que viven del arte del disfraz y la sutileza. Si no aprendemos a respetar estas formas de vida, perderemos no solo un insecto más, sino un fragmento invaluable de la poesía del bosque. En la vastedad de la Amazonía, donde cada hoja y cada rama esconden una historia, aparece un diminuto insecto que, pese a su tamaño, desempeña un papel crucial en el ciclo de la vida. La mosca de la fruta amazónica. Sus alas transparentes, decoradas con líneas oscuras que parecen pequeños vitrales, vibran con una delicadeza hipnótica. Su cuerpo, de tonos amarillos y anaranjados, rara vez supera los 6 o 7 milímetros, pero en ese espacio microscópico concentra una influencia que trasciende lo visible. La rareza de esta especie radica en su íntima relación con las frutas tropicales. A diferencia de otras moscas, la hembra utiliza un órgano afilado, llamado ovipositor, para perforar la piel de frutos como guayabas, mangos o papayas, y depositar allí sus huevos. Este proceso no solo asegura alimento inmediato para sus larvas, sino que también convierte a la mosca en una viajera silenciosa de los ecosistemas frutales. Lo que para algunos agricultores representa un problema, para la selva es un ciclo natural de descomposición y renovación. En cuanto al peligro para los humanos, no se trata de un insecto venenoso ni agresivo, pero su impacto puede sentirse de manera indirecta. Al infestar frutas cultivadas, puede causar pérdidas económicas significativas, lo que la convierte en una especie vigilada de cerca. Sin embargo,
En el equilibrio de la selva, su presencia ayuda a que la materia orgánica vuelva rápidamente al suelo, fertilizando la tierra y alimentando a otras criaturas. Lo que el ser humano interpreta como plaga, la selva lo entiende como reciclaje. Su hábitat se extiende por toda la Amazonía, especialmente en zonas donde los árboles frutales crecen en abundancia. Desde los bordes de los ríos hasta claros soleados dentro del bosque, la mosca de la fruta encuentra allí un banquete perpetuo. Los bosques húmedos le ofrecen la temperatura y humedad ideales para mantener activo su ciclo de vida durante todo el año, lo que asegura que nunca falte una nueva generación. En lo que respecta a la reproducción, su estrategia es eficiente y rápida. Tras depositar los huevos dentro del fruto, las larvas eclosionan y se alimentan de la pulpa jugosa hasta transformarse en pupas. Estas pupas caen al suelo, donde, protegidas por la tierra, completan su metamorfosis. En pocos días, un adulto emerge listo para repetir el ciclo. Es un proceso tan veloz que en una sola temporada pueden nacer múltiples generaciones. Un dato poco conocido es que estas moscas tienen un rol silencioso como dispersoras indirectas. Al dañar un fruto, aceleran su caída al suelo, donde otros animales como roedores, monos y aves aprovechan el alimento. De esta manera, la mosca de la fruta, sin proponérselo, se convierte en colaboradora de la cadena alimenticia. Además, al favorecer la descomposición, contribuye a que los nutrientes regresen al suelo y nutran a nuevos árboles. En la mirada de la selva, la mosca de la fruta no es una enemiga, sino un engranaje más del reloj ecológico. Sin ella, muchas frutas permanecerían más tiempo en los árboles, retrasando la disponibilidad de alimento para otros animales. Su aparente fragilidad esconde un poder profundo, el de acelerar los ciclos vitales del bosque tropical. Es, en esencia, una agente del cambio y la renovación. El mensaje para nosotros, los humanos, es claro. Incluso el insecto más pequeño, el que muchos desprecian como plaga, cumple una función que sostiene la armonía de la selva. Si destruimos a la mosca de la fruta en busca de proteger intereses inmediatos, corremos el riesgo de alterar procesos milenarios que mantienen viva la Amazonía. En su aleteo breve, ella nos recuerda que no hay criaturas inútiles en la naturaleza, solo piezas que, juntas, sostienen la obra más grande jamás creada, la vida misma. En lo profundo de la selva amazónica, donde la luz apenas se filtra entre las copas de los árboles, se esconde un maestro del disfraz, el insecto palo. A primera vista, pareciera que no hay nada más que ramas secas colgando de los arbustos, pero basta un movimiento sutil para revelar a este habitante enigmático. Su cuerpo alargado y delgado, que imita con precisión la forma y el color de una ramita,
lo convierte en uno de los ejemplos más extraordinarios de camuflaje en la naturaleza. La selva, con su maraña de hojas y tallos, le ofrece el escenario perfecto para pasar desapercibido ante depredadores hambrientos. El insecto palo puede variar en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta ejemplares que superan los 30, dependiendo de la especie. Su coloración oscila entre tonos marrones, verdosos y grisáceos, ajustándose al entorno que lo rodea. Esta habilidad de parecer parte del paisaje no solo le ha permitido sobrevivir a millones de años de evolución, sino que también lo convierte en una maravilla biológica, un verdadero fantasma de la selva que se mueve solo cuando la brisa lo acompaña, imitando incluso el balanceo de las ramas. Aunque para el ser humano no representa ningún peligro, su rareza lo vuelve un insecto digno de admiración. La amenaza para este ser no está en sus capacidades, sino en la presión que ejerce el hombre sobre su hábitat. La deforestación del Amazonas reduce las zonas donde puede esconderse, dejándolo más expuesto y vulnerable frente a depredadores y a la desaparición de sus poblaciones. Su defensa no radica en un aguijón ni en un veneno, sino en la perfección de su invisibilidad. Su vida, al igual que la de otros insectos amazónicos, está profundamente ligada a la reproducción. La hembra coloca sus huevos con gran paciencia, a menudo dejándolos caer al suelo, donde se camuflan entre las hojas secas. Al eclosionar, las ninfas emergen como versiones diminutas de los adultos, listas para repetir el ciclo de camuflaje que garantiza su supervivencia. Este método reproductivo sencillo, pero efectivo, ha mantenido a la especie a través de generaciones enteras en un ambiente tan competitivo como la selva tropical. Más allá de su aparente fragilidad, el insecto palo desempeña un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema amazónico. Al alimentarse de hojas, regula el crecimiento vegetal, contribuyendo al ciclo natural de la selva. A su vez, se convierte en presa para aves, pequeños reptiles y mamíferos, que dependen de él para subsistir. Su existencia es una muestra de que, incluso los seres más discretos, son piezas clave en la gran maquinaria de la vida. Un dato fascinante que pocos conocen es que algunas especies de insecto palo pueden regenerar extremidades perdidas, una capacidad asombrosa que refuerza su adaptación al medio hostil en el que viven. Este rasgo, digno de admiración, demuestra la resiliencia de un insecto que, a pesar de su aspecto simple, encierra secretos biológicos que los científicos aún estudian con asombro. Contemplar al insecto palo nos invita a reflexionar sobre la belleza de lo imperceptible. En un mundo donde solemos fijarnos en lo más colorido y llamativo, este insecto nos recuerda que la naturaleza también se expresa en lo silencioso, en lo que pasa desapercibido y, aún así, sostiene la vida. Su rareza es un recordatorio de la inteligencia natural que ha permitido a las especies evolucionar hasta volverse casi invisibles. El mensaje más importante que nos deja el insecto palo es claro. Proteger la selva es proteger también a estos maestros del camuflaje. Cada árbol que se pierde, cada arbusto que se tala, es un hogar menos para ellos. Son guardianes invisibles de la Amazonía,
y su supervivencia depende de nuestras decisiones como humanidad. Aprender a valorar lo que apenas se ve, lo que parece insignificante, es dar un paso hacia la verdadera conciencia ambiental. La selva amazónica nos ha revelado un universo diminuto y majestuoso, donde cada forma de vida cumple un papel esencial en el tejido de la existencia. Entre ríos caudalosos, árboles centenarios y un aire cargado de humedad y misterio, descubrimos que el verdadero poder no siempre se mide en tamaño, sino en la capacidad de sostener equilibrios invisibles. Cada ser, por pequeño que parezca, es una pieza insustituible de este engranaje vital, y su desaparición sería como arrancar notas enteras de una sinfonía que sostiene al mundo. El Amazonas nos recuerda que la vida no se impone con fuerza, sino que florece en cooperación, diversidad y adaptación constante. Hoy, más que nunca, necesitamos escuchar el llamado de esta selva que respira por todos nosotros. No se trata únicamente de conservar un bosque lejano, sino de defender la herencia natural que mantiene nuestra propia existencia. El futuro está escrito en cada latido verde del Amazonas, y está en nuestras manos elegir si queremos un planeta vivo o un recuerdo marchito de lo que alguna vez fue. Proteger esta selva no es un gesto de compasión, es un acto de supervivencia. Y en ese compromiso, la humanidad tiene la oportunidad de demostrar que aún sabe convivir con la grandeza de la naturaleza. El Amazonas nos habla en silencio, a través del zumbido de sus insectos, del murmullo de sus hojas y del pulso eterno de sus ríos. Depende de nosotros escuchar ese mensaje antes de que se extinga. Proteger esta selva no es un deber ajeno, es una responsabilidad compartida, porque en su vastedad se guarda el oxígeno que respiramos, el agua que nos alimenta y el futuro de quienes aún no han nacido. Hoy es el momento de actuar, de elegir la conservación por encima de la destrucción, de abrazar la vida en lugar de ignorarla, y de reconocer que salvar al Amazonas es, en esencia, salvarnos a nosotros mismos. Si te ha gustado este hermoso documental, te invitamos a que nos apoyes dejándonos un like y también te invitamos a ver uno de los 2 vídeos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla.